Si tenemos dos átomos alejados y los comenzamos a acercar, estos van a sentir dos tipos de fuerzas. Una fuerza atractiva que los acerca cada vez más y otra repulsiva que les impide acercarse. En el lugar donde la suma de estas dos fuerzas resulte nula, será donde quede definitivamente establecido el enlace de estos átomos. Esta distancia a la que quedan unidos es aproximadamente 0,3 nanómetros en los sólidos. Este es el punto de equilibrio, por supuesto, para cada temperatura. Los átomos están continuamente vibrando arriba de la temperatura de 0 Kelvin, y siempre estamos ahí arriba. Así que a cada temperatura, los átomos tendrán su posición de equilibrio. Este concepto de punto de equilibrio es importante porque si yo le aplico una fuerza al material, una carga, los átomos reaccionarán a esa carga desplazándose de esta posición de equilibrio, como lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista energético, tenemos este gráfico. La energía implica una posibilidad de cambio, una posibilidad de que estos átomos se muevan de su posición de equilibrio. Como ustedes saben, energía es fuerza por distancia, o bien la fuerza es la derivada de la energía por la distancia. Se ve fácilmente que la derivada de esta curva es esta. Así que desde la posibilidad de cambio, tenemos obviamente que para la fuerza igual a cero, la energía es mínima, es decir, los átomos se encuentran muy cómodos ahí en esa posición. Esta energía E0 es la energía de enlace, y es la energía que yo necesito para romper ese enlace. Pero ojo, estamos hablando solo de dos hipotéticos átomos. Esto cambiará un poco cuando tengo que ver cómo están acomodados los átomos en un sólido. Otro concepto muy importante es el de la rigidez del enlace. La rigidez la definimos como la capacidad del enlace a resistirse a ser deformado, a ser sacado de su equilibrio. Aquí, en el punto de equilibrio, tenemos que la fuerza es cero, pero ¿cuál es la resistencia que opondrían estos átomos al ser sacados de su situación de equilibrio? Muy fácil. Para ello derivamos la curva de la fuerza por distancia para este punto de equilibrio, para este punto, y obtenemos el valor de la pendiente. Ese valor se llama rigidez. El alumno estará de acuerdo que, para este caso, no es lo mismo tener una rigidez de enlace como la recta naranja que otra hipotética rigidez como la recta celeste. Ambas tienen la fuerza cero en este punto, pero la naranja es mucho más resistente, es mucho más rígido que la celeste. La rigidez de los enlaces tiene unidad de fuerza sobre distancia, que son las mismas unidades que tienen la rigidez del resorte, como ya vieron en física. Y efectivamente se puede decir que los átomos están unidos como por resortes, con distintas rigideces según las especies de átomos. Entonces, ya hemos visto tres conceptos: energía, fuerza y rigidez de los enlaces. Hay dos tipos de enlaces: enlaces fuertes o primarios y enlaces débiles o secundarios. Todos los enlaces fuertes tienden a disponer la última capa de electrones de cada átomo que lo configura, ya sea con 2 o con 8 electrones, dependiendo de la configuración estable del átomo. Entonces, lo que entra en juego en este tipo de enlaces son los electrones. Tenemos tres tipos de enlaces fuertes: iónicos, covalentes y metálicos. Los enlaces débiles son atracciones electrostáticas entre átomos o moléculas. En general, los enlaces débiles están presentes cuando existen también enlaces fuertes, pero no se toman en cuenta porque esta energía es mucho menor. Aquí entran en juego también atracciones electrostáticas, pero que son mucho más débiles que en el caso de los enlaces fuertes. Enlace iónico. En el ejemplo de la figura tenemos un átomo de sodio con un electrón en su última capa y 8 electrones en la penúltima capa. Por otro lado tenemos un átomo de cloro con 7 electrones en la última capa. Estos dos átomos se van a unir cediendo el sodio el electrón de la última capa al cloro. Así ambos elementos se van a quedar con la última capa con 8 electrones. El sodio queda cargado electrostáticamente positivo, es decir, se forma un catión, mientras que el cloro queda negativo, es decir, un anión, y se forma una unión electrostática fuerte. Se forma el cloruro de sodio, que es un ejemplo típico de enlace puramente iónico. Entonces, el enlace que cede electrones se llama iónico y suele darse entre un elemento metálico, los elementos metálicos suelen desprenderse fácilmente de sus electrones, y uno no metal. Otros ejemplos de enlaces iónicos son el fluoruro de litio, el óxido de manganeso. En esta figura tenemos un ejemplo típico de enlace covalente, el metano, donde los hidrógenos y el carbono comparten sus electrones. Los hidrógenos tienen un solo electrón en la última órbita,
mientras que el carbono tiene 4. Es decir, que al carbono le faltan otros 4 electrones para completar su nivel, mientras que a cada hidrógeno le falta solo un electrón. Compartiendo los electrones, los 5 átomos quedan en una configuración estable. La forma de la molécula de metano es esta. Otros ejemplos de enlaces covalentes que nos van a ser útiles en nuestra materia son el diamante y el cuarzo. Los enlaces arriba y las moléculas abajo. Este tipo de enlace se da entre elementos no metálicos. Los enlaces covalentes son direccionales, es decir, tienen ángulos bien definidos entre ellos, como vemos en la molécula de metano, esos 109.5 grados, o en la molécula de agua con estos 104,5 grados. Esto es debido al hecho de que compartir electrones implica compartir orbitales que por lo general solo unos patrones de superposición de órbitas son posibles y para ellos deben formar estructuras más elaboradas. El enlace metálico se da entre metales. Los elementos metálicos tienden a ceder electrones y cuando se juntan varios elementos, estos se van a desprender de sus electrones pero nadie los va a recibir y los electrones quedan deslocalizados. Entonces, si en el enlace iónico se cedían electrones y quedaban en el elemento que los recibía, y si en el enlace covalente se compartían electrones y quedaban entre los elementos que lo compartían, en el enlace metálico los electrones no quedan en ninguna parte fijos, forman una nube de electrones, un mar, se mueven por entre los cationes, y no pertenecen a ninguno de ellos. Eso sí, gracias a esta nube de electrones que es negativa, es que los cationes, que son positivos, se mantienen unidos. Sin esta nube se repelerían. Esta característica de enlace metálico que tienen sus electrones deslocalizados es la que le da la propiedad de ser excelentes conductores de corriente eléctrica y la capacidad de deformarse, como por ejemplo se deforma el plomo o un alambre. Lo veremos más adelante con más detalle. En parte también contribuyen a la transmisión del calor dentro del sólido. Fíjense que para describir el enlace iónico o el covalente podemos valernos solo de 2 átomos. En cambio, es difícil explicar el enlace metálico con unos pocos átomos. Por eso, cuando hablamos de metales, no hablamos de moléculas, porque una molécula es la porción más pequeña de la sustancia. En el agua, la molécula es H2O, en la sal es sodio 1, cloro 1, en el cuarzo es silicio, oxígeno 2. En el caso de un metal, la molécula sería un solo átomo, pues el átomo solo tiene todas las propiedades. Eso sí, si se los une a otros átomos iguales, pero no se habla de moléculas en metales. Enlaces débiles o de Van der Waals. Estos enlaces surgen de dipolos atómicos o moleculares que aparecen porque la distribución de la carga, ya sea en los átomos o en las moléculas, no es homogénea, creando regiones con cargas positivas y cargas negativas. Un ejemplo típico es el puente hidrógeno que genera el agua. En el hielo, el enlace de puente hidrógeno está solidificado y mantiene las moléculas de agua bien separadas unas de otras. Es por eso que el hielo es menos denso que el agua. Enlaces débiles también los encontramos en los polímeros, uniendo las cadenas de carbono e hidrógeno a través del puente hidrógeno. Energías de unión versus rigidez real. En la primera parte hablamos de energía de unión y de la rigidez de la unión. La energía que se obtenía era al tomar el caso de 2 átomos aislados del resto del sólido. Por ejemplo, esta molécula de cloruro de sodio. De aquí surge, por ejemplo, esta tabla con los valores de la energía de los distintos enlaces, en la cual los enlaces iónicos son los que necesitan una mayor energía para romperlo, le siguen los covalentes, luego los metálicos y al final los de Van der Waals. Pero si consideramos el sólido completo, como en este caso, tenemos que especialmente en el enlace iónico pierde resistencia porque los otros cationes y aniones próximos producen una fuerza de rechazo que hace disminuir la resistencia de todos estos enlaces. En definitiva, la rigidez del enlace en el sólido que nos queda y que nos interesa a nosotros es la siguiente. Primero los enlaces covalentes, luego los metálicos y finalmente los iónicos. Al último quedan los débiles.